Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Cuánto agradecemos a Dios y a nuestra hermana Lourdes, de verdad, por ese especial. Dice que nosotros tenemos que pedirle con humildad a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a ir a la lectura bíblica de esta mañana en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. En el libro de Éxodo y el capítulo 20 se encuentran los 10 mandamientos de nuestro Dios. Y el mandamiento que nuestro hermano presentó es el mandamiento número 6. ¿Ah? 6. No, yo lo que estoy diciendo es que el mandamiento es el número 6. No, o sea, que es el sexto mandamiento, pues. Ok. ¿Verdad? Está activada la hermana Ofelia, para que la miremos que ella está activada ahí. Ok. Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios: no cometerás adulterio. ¿Oramos? Querido Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias porque hemos abierto tu palabra y lo hemos hecho, Señor, con la seguridad y con la convicción de que tu palabra, Señor, hará esa obra transformadora en nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos recibirla, para que nuestro corazón esté sensible a tu voz. Permite, oh Dios, que aunque muy dura sea tu palabra, podamos recibirla, aplicarla y compartirla con las personas que nos rodean. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo sea en cada corazón presente y que nosotros podamos, Señor, siempre anhelar conocerte más. En el nombre de Jesús, amén y amén. El sexto mandamiento es uno de los mandamientos que el Señor lo compara con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel está adorando otros dioses. Es decir, que el adulterio, hablándolo Jesús, dice que es no solamente de un matrimonio que se enreda, ¿verdad?, con otra persona que no es su cónyuge. El adulterio tiene que ver también con nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros cometemos adulterio espiritual es cuando estamos poniendo otras cosas en el lugar de Dios. Eso es cometer adulterio espiritual. Y cuando nosotros cometemos adulterio en la parte de la ley del matrimonio, es cuando una persona que es casada se enreda con otra persona, ¿verdad?, que está fuera del matrimonio. Y es importante que notemos lo que dice el libro de Oseas. Vamos a ir a Oseas capítulo 3, y ahí nos muestra una comparación de lo que Dios, cómo compara el adulterio espiritual. Dice Oseas capítulo 3, versículo 1: me dijo otra vez Jehová, ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Es decir, el Señor se compara al pueblo de Israel como a una mujer adúltera que va tras sus amantes, y dice que son dioses ajenos que solamente le dan tortas de pasas. Ahora, en el capítulo 2, el Señor dice lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 2 de Oseas y los versículos 12, 13 y 14. Dice de la siguiente manera: Oseas 2, 12, 13 y 14. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Versículo 13:
y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyales y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Aquí Jehová está comparando al pueblo de Israel como una mujer que se va tras sus amantes y que se viste. Ahora dice ella que ella se viste de lo que ella ha ganado, de lo que ella tiene. Pero en el versículo el versículo 3 dice lo siguiente. Versículo 2 vamos a leer de capítulo 2 de Osea. Dice aquí: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de enfrente de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto. La dejé como tierra seca y la mate de sed. Y ahora dice el versículo 4: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto yo aquí rodearé los espinos de su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ahora vemos que Dios dice: esta mujer, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, dice que ella se va tras sus amantes porque ella tiene sus cebadas, su aceite, su higo, pero nos olvidamos que quien le daba todo eso era Dios. Dice el versículo 8: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Es decir, que cuando Israel se iba en pos de Baal, todo lo que recibían de Dios se lo daban ¿a quién? A los Baales. Hago esta comparación porque el cometer adulterio en el ámbito espiritual es muy peligroso, pero también es peligroso cometer adulterio en el ámbito matrimonial. Y por eso quiero que vayamos al libro de Proverbios, y quiero que nos concentremos en 4 maldiciones del adulterio. ¿Cuántas maldiciones? 4 maldiciones del adulterio en el ámbito matrimonial. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6 y el versículo 32. Proverbios 6 y el versículo 32 dice de la siguiente manera. Hay unos que le va a aparecer de otra manera esta palabra, y si aparece diferente les pido que la digan. Dice el versículo 32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Hay una versión que dice: el que comete adulterio es bruto. Hay otra versión que dice: el que comete adulterio es más duro que el burro. Hay otra versión que dice que el que comete adulterio se destruirá. Yo no sé cuál de ustedes tiene esa versión, pero dice aquí, versículo 32, que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma. La primera maldición del adulterio es la corrompición de su alma. La persona que comete adulterio halla placer en hacer eso. Y esto se debe a un alma que se encuentra como contaminada por la maldad. Sus pensamientos son insanos e incorrectos, y en su interior hay una turbulencia de emociones que lo controlan. Ahora, ¿qué es corromper el alma? Corromper el alma tiene que ver con pudrir, destruir. Eso es corromper, destruir, dañar, atentar, trastornar. La persona cuya alma se encuentra corrompida jamás actúa de la manera correcta.
sino que la maldad que se aloja en su interior es la que conduce a su pecado. Entonces, cometer adulterio es falta de entendimiento. ¿Cuántos de aquí tenemos falta de entendimiento? Cuidado con cometer adulterio. Esto no solo va para los hombres, porque en la mayoría de los casos son los hombres los que cometemos adulterio, pero también va para las esposas, van para las casadas, ¿verdad? Entonces, la primera maldición es la corrompición de su alma. La número 2, vamos a ir a Proverbios capítulo 5, retrocedamos para atrás, y el versículo 20 dice, Proverbios 5:20 dice de la siguiente manera: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? La segunda maldición es la ceguera espiritual. Esa es la segunda maldición. El adulterio siempre comienza ¿cómo? Con una aventura. Siempre va a comenzar con una aventura, y durante la primera etapa todo parece ser color de rosa. Y el cónyuge llega a creer que ha conseguido lo que siempre ha querido, lo que siempre ha anhelado. Y solamente es para satisfacer, ¿qué cosa? Su alma. No obstante, este pecado lo enceguece y le impide ver el grave error en el que está metido. El adulterio no es algo normal en el ser humano. Ahora, por cierto, uno de los pecados que el Señor más aborrece es el adulterio, porque el adulterio tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación de nuestro matrimonio. La persona adúltera siempre termina perdiendo. ¿Quién termina perdiendo? La persona adúltera. En un caso simple de ser descubierto se pierde la confianza, y en un caso extremo se pierde la familia, ¿verdad? Llega a perderse, y lo que comienza como un simple desliz o un simple desahogo, como muchos lo llaman, termina llevándolo demasiado largo o lejos, al punto de quedar todo deshecho. Ahora, ¿qué dice Levíticos capítulo 20 versículo 10 acerca del adulterio? Levítico capítulo 20 versículo 10, miren lo que dice. Porque esta es consecuencia del adulterio. Dice Levíticos capítulo 20 versículo 10. Dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice así, lea conmigo. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente. O sea que no hay justificación, no hay misericordia. Va a ser muerto. ¿Se acuerdan ustedes cuando le llevaron a aquella mujer adúltera a Jesús en el templo? Como era un plan, solo llevaron a la mujer adúltera, pero ahí tenía que estar ¿quién? El varón también que participó. ¿Me están siguiendo? O sea, como le estaban dando a Jesús la oportunidad de que él pudiera decidir sobre la vida de esta persona, solo le llevaron a la mujer y no le llevaron al varón. Levítico dice que el adúltero y la adúltera, los dos tienen que morir. Y yo les pregunto, ¿y no es lo mismo ahora? Lo que pasa es que ahora Dios no nos mata directamente, pero la persona que comete adulterio se va muriendo, hasta a menos que se arrepienta. Como dice Proverbios capítulo 28, versículo, a ver si me ayuda, Proverbios, ya se me olvidó, 28:13, como dice Proverbios 28:13, dice, el que confiesa sus pecados, no, lo vamos a leer porque ya se me está olvidando. Proverbios capítulo 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, he cometido adulterio y ya no quiero seguir en esto. Entonces el Señor te perdona. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Apartarte de ese pecado.
Entonces dice que la segunda maldición es la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque no nos deja ver que lo que estamos haciendo está mal. La tercera maldición se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 15 al 17. Miren lo que dice. Proverbios 5, 15 al 17 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dice que la tercera maldición del adulterio es la fuga de bendiciones en la familia. Cuando el hombre comete adulterio y lo lleva al límite de formar un hogar aparte del que tiene, entonces ahora las bendiciones las tiene que compartir, ¿sí o no? Ya la mujer quedó embarazada, ahora hay que tener un niño, ahora hay que pasarle, ahora hay que darle, y comienza a tener una vida donde tiene que mantener dos familias. Entonces, la persona que está en esto tiene que tener mucho cuidado, porque cuando el hombre o la mujer está en adulterio se crea una disfuncionalidad matrimonial. El tiempo que se debe emplear entre los cónyuges y la familia se pierde, y es allí cuando comienzan a fugarse las bendiciones, tanto económicas como espirituales. Y en muchos de los casos las personas terminan criando hijos ajenos. Los padres o la esposa terminan criando hijos ajenos y abandonan las responsabilidades de su propia familia, olvidando así el tan valioso tesoro que el núcleo familiar representa para Dios. Y de igual manera nosotros tenemos que entender que si adulteramos en nuestra vida matrimonial, ¿no lo estamos haciendo en nuestra vida espiritual también? Claro que sí. Una de las cosas que hizo Eva, usted puede decir: Eva cometió adulterio. Sí, porque escuchó la voz del enemigo. Cuando usted escucha la voz del enemigo aquí y obedece lo que hace, ¿a quién está obedeciendo? Al enemigo, no está obedeciendo a Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, el adulterio empieza, como ya dijimos, con una aventura, pero al final es algo grande. Cuarta maldición, y esta es la más importante de todas. Dice Proverbios 22:14. Vamos a Proverbios 22:14. Dice Proverbios capítulo 22 y el versículo 14 de la siguiente manera: cuando lo tengamos, amén. Dice de la siguiente manera: fosa es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Hay una versión que dice: los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no dejará sin castigo a los que se enredan en ella. Es decir, que el adulterio siempre traerá una consecuencia, siempre va a traer un resultado. Dios te va a perdonar el adulterio que hayas cometido. Dios te lo va a perdonar porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero las consecuencias tenemos que vivirlas. En el caso de David, ¿se acuerdan? David cometió adulterio, y cuando llegó el profeta Natán y le dijo: tú eres ese hombre que se comió la ovejita. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo David? Pague 4 tantos y ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿Y qué hizo David? Confesó su pecado. ¿Qué hizo Dios? Lo perdonó. Pero ¿qué pasó? La espada dice que no se iba a apartar de la casa de David. Y comenzó a tener un montón de cosas David en su casa. Sus hermanos peleando, el hermano quería el trono de él, la otra hija de David violada, un montón de cosas. ¿Consecuencia de qué? Del adulterio que él había cometido. La infidelidad termina convirtiéndose en un dolor y amargura. Lo que en un comienzo fue divertido termina acarreando, ¿qué cosa? Terribles consecuencias emocionales y espirituales.
Muchas de las personas que han experimentado el adulterio saben lo que deja como resultado. Es una terrible sensación de vergüenza, además de causar daños irreparables en la familia. Lo que mal empieza, mal acaba. Y toda relación que comienza basada en la mentira y en los engaños no tendrá un buen término. Pues Dios nunca bendecirá una relación como esta. Todo lo contrario, la usará para demostrar a las personas su necedad. Quiero que vayamos al libro de Proverbios capítulo 6 y vamos a leer del versículo 22 en adelante lo que dice aquí Salomón. Dice Proverbios capítulo 6 y los versículos 22 en adelante, dice de la siguiente manera. Vamos a leer del 20. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlazados a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare, ni tiene en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Ahora dice: heridas y vergüenza hallará, y su familia nunca será, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la vergüenza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Cometer adulterio es tan grave que podemos decir que eso nunca va a ser borrado. El adulterio de David quedó registrado hasta que Cristo venga. Y de igual manera pasa. Si usted conoce a alguien usted conoce a un amigo, una amiga que tuvo una relación con alguien y cometió adulterio, usted siempre se va a acordar de eso. Todos van a recordar eso. La sociedad va a recordar eso. Eso no se va a borrar porque es algo que va a quedar marcado para toda la vida. Aunque nosotros hayamos sido perdonados, aunque nosotros nos hayamos arrepentido, eso va a marcar un antes y un después de la vida del matrimonio. Entonces es peligroso cometer adulterio, ¿verdad? Sí, es peligroso. Pero usted puede decir: bueno, pero es que yo no ando con mujeres y no ando con hombres. Pero Jesús dijo en Mateo 5, 27 y 28. ¿Oíste que fue dicho en el antaño: no cometerás adulterio? Mas yo os digo que todo aquel que vea una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando nosotros vemos esas novelas y que se están, yo digo, están chacobeando en las novelas, es peligroso porque usted está cometiendo adulterio. Usted se transporta a esa escena. Y eso es parte del adulterio. Las series, las novelas, las películas, eso es parte de eso. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso dice al comienzo, la mamá le dice a Salomón: hijo mío, guarda los mandamientos de Dios. Átalos a tu cuello, ándalos allí. Porque nosotros tenemos que guardar el mandamiento, no como una regla, sino como un escudo. Eso nos va a proteger. Todos los mandamientos de Dios son importantes. Por último, el que comete adulterio lo pierde todo. Y nadie deja a nadie por algo mejor. Eso que quede claro. Nadie deja a nadie por algo mejor. Hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo digo que no es así el dicho. El dicho es:
Todos sabemos lo que tenemos, simplemente que nunca pensamos en que un día lo íbamos a perder. Desde un inicio, la infidelidad comienza con un deseo por llenar un vacío que, según la persona, su propio esposo, su propia esposa, no ha podido llenar o no es capaz de llenar. Sin embargo, uno de los escenarios más tristes es cuando, luego de perderlo todo a causa de la infidelidad, el cónyuge termina por darse cuenta muy tarde que todo lo que había dañado con sus acciones era lo mejor que tenía. Y son daños irreparables. En los matrimonios y aún dentro del pueblo de Dios hay adulterio, hay infidelidad, hay deslealtismo, es la palabra. ¿Ah? Ajá. Hay falta de lealtad, esa. Hay falta de lealtad, aún dentro de la iglesia, del pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado y que podamos nosotros, como dice Proverbio 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud o con el hombre de tu juventud. Como sierva o siervo amado y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Amemos a la persona que el Señor nos ha dado. Valoremos a la persona que el Señor nos ha dado. Porque si el Señor nos ha dado esa persona, es porque Él ha visto bien que esa persona es la que vamos a tener para toda nuestra vida. También valoremos a Jesús, porque Jesús es nuestro esposo. Como iglesia tenemos que respetarlo, tenemos que amarlo, tenemos que estar siempre decidiendo por Él, no cometiendo adulterio espiritual para con nuestro Señor y Dios. Si has cometido adulterio, si estás a punto de cometerlo, lo mejor es escuchar al Espíritu Santo y desistir de esa decisión que solamente nos llevará a la ruina. Porque la palabra de Dios lo dice, Dios no va a dejar eso impune. Recordemos eso. Aquí nosotros podemos hacer lo que queramos, pero de la justicia divina no vamos a escapar. Así que procuremos siempre hacer las cosas que le agraden a nuestro Dios. Oramos. Querido Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos muestra, nos enseña, nos aclara, Señor, y nos advierte acerca del adulterio, Señor. En la ley moral, Señor, que tú has dejado, el mandamiento número 6 dice, no cometerás adulterio. Y no solamente nos habla en la vida matrimonial, sino en la vida de adoración espiritual continua. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos mantenernos fiel a ti y mantenernos fiel a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia, Señor. Padre, tú has confiado muchas cosas en nosotros. Nos has dado la oportunidad de que podamos ministrar y ser parte de este ministerio evangélico, Señor. Permite, oh Dios, que podamos ser luz, que podamos reflejar, Señor, que hemos estado contigo. Perdona, oh Dios, nuestra falta de interés quizás, o nuestra falta de responsabilidad ante la obra que nos has dado. Ayúdanos para hablarle a otras personas acerca de las consecuencias del adulterio, acerca de lo que tú dices en tu palabra, Señor. Quizás conocemos a alguien que está pasando por ese momento y te pedimos, oh Dios, que seas tú poniendo palabras en nosotros. Ayúdanos para dar buenos consejos, ayúdanos para que podamos hacerles ver de que solamente en ti, Señor, hay victoria, que solamente en ti hay sanidad y que también solamente en ti hay sabiduría para tomar buenas decisiones. Padre, bendícenos. Gracias porque eres nuestro Dios, gracias porque eres nuestro Padre y gracias porque Jesús vino a esta tierra a buscarnos y a darnos la salvación que hoy, Señor, podemos abrazar y gozarnos en ella. Padre, gracias te damos, llévanos con bien a nuestros hogares y bendice a cada persona que está aquí. Que el ángel de Jehová, Señor, acampe a nuestro alrededor y nos defienda. En el nombre de Jesús, amén. Ya que está a su lado, feliz sábado.